Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a Por escrito. Para este programa, el día de hoy nos acompañan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, por favor, Raúl. Seguro que sí. Como siempre les pedimos que nos acompañen a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Estamos en Facebook Por Escrito MX, Instagram @revista Por Escrito. Síganos a través de Twitter @por escrito _ y recuerden que estamos en otras plataformas. Estamos en nuestro canal de YouTube, Revista Por Escrito, y cada miércoles a las 9 de la noche sale una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Pues vamos a ver qué pretexto literario nos aguarda el día de hoy. Pretextos literarios. Pues ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario que nos reúne el día de hoy? Fíjate que este pretexto literario le teníamos muchas ganas, nosotros que estamos aquí pensando en los temas del programa, Juan Carlos, Raúl, Inés. Queríamos hablar de lo que es la literatura estadounidense, porque la literatura estadounidense desde tiempos históricos inmemoriales, yo creo, ha sido como una mezcla de muchísimas ideologías, tal como es la sociedad americana, como un mosaico de diferentes ideas, a veces ideas contradictorias, a veces muy aglutinantes, y de eso es de lo que vamos a hablar, de toda la gran variedad que hay en la producción de todos estos escritores estadounidenses, escritores y escritoras estadounidenses, porque hay, bueno, para dar y repartir mucha riqueza, mucha buena pluma de la que estaremos hablando el día de hoy. Es un muy buen pretexto literario el que tenemos, con la esencia de los norteamericanos que también hacen presencia en la literatura. Algo que a mí me causa un poco de ruido, porque lo he escuchado en más de una persona y más de una vez, es decir, que los norteamericanos no tienen mucha historia, sobre todo mexicanos cuando se comparan. Sí, México es un país con una riqueza histórica extraordinaria y a veces hacemos esta comparativa. No, los estadounidenses no tienen historia. Yo no comparto mucho esa idea. Yo creo que la historia de los estadounidenses es muy rica y quizá en muchos momentos el pilar para lo que nos ha acontecido a nosotros mexicanos y de ahí hacia abajo, al cono sur, en el resto del continente americano. Yo sí creo que los estadounidenses tienen una cultura muy rica, pero a partir de las otras culturas. Lo hemos platicado en programas anteriores, estas escenas clásicas en Ellis Island, ¿no? En Nueva York, que van llegando todos los europeos a Estados Unidos, pero hoy en día, ¿cuántos chinos, cuántos asiáticos y cuántos americanos, entre ellos nosotros los mexicanos, que formamos parte de este crecimiento de la historia de los estadounidenses, ¿no? Y esto no pasa desapercibido en la literatura. Toda esta convivencia, toda esta combinación que tenemos de culturas, de tradiciones, de esencias, de puntos de vista, de filosofías, ¿no? Vuelve muy rica toda la literatura que tienen los estadounidenses y por eso tenemos tanto que leer de los autores americanos. Entonces, como bien dice Ceci, a este programa ya le teníamos ganas y nos vamos a dar cuenta que vamos a hablar de cuentistas, de novelistas, vamos a hablar de poemas, vamos a hablar de todo. Prácticamente los estadounidenses tienen toda esta riqueza literaria y yo creo que nos vamos a divertir mucho en este programa. Bien lo decía Ceci, es un gran mosaico. Me voy a poner filosófico. Espacio y tiempo están intrínsecamente ligados y es lógico que en un país tan grande, con cerca de 230, 240 millones de habitantes, en un territorio que es uno de los más vastos del planeta, sea lógico que se presente una gran variedad pues de características. Estoy pensando que hay grandes ciudades, sobre todo en la costa este. Luego tenemos un vasto territorio con características muy definidas en unos lugares más que en otros, junto a los lagos, cerca de las montañas, en las grandes planicies. Y es el gran sueño americano que se fue extendiendo de las colonias del este hacia
Estoy pensando en toda la fiebre del oro del 49 hacia California, que es como el sueño americano del sueño americano. De esta manera, por vastedad territorial, en gran espacio, con el tiempo, se van tejiendo estos mosaicos que van a permitir que la literatura norteamericana sea tan variada y tan interesante. Y lo más curioso, Juan Carlos, tienes toditita la razón, es que hay muchas figuras literarias muy interesantes. Por ejemplo, me hiciste recordar ahorita de todos estos trayectos. Hay ahorita una tendencia en donde hablan de la reconquista de ese territorio tan grande desde que Estados Unidos se forjó como nación. Entonces, hay un personaje que tal vez ustedes hayan escuchado hablar de él, que se llama Johnny Appleseed, Juanito Manzana, que era uno que fue por todo el territorio norteamericano aventando semillas de manzanos para que toda esa tierra que no era tierra productiva, por lo menos tuviera un árbol que le diera de comer a todos estos peregrinos que iban de la costa del Atlántico hacia la costa del Pacífico. Muy, muy, muy interesante. Y además, también quiero retomar un comentario que hizo Raúl, que es totalmente cierto. Cuando decimos que los norteamericanos, digamos, tienen una cultura o una historia muy reciente, muy insulsa, estamos en un error, porque a partir de ellos han nacido muchísimas corrientes, especialmente literarias. Pienso, por ejemplo, en el simbolismo, pienso en el realismo americano, pienso en la suburbia contaminada, pienso también en la literatura de la frontera, pienso en las generaciones olvidadas. En fin, digo, para hablar de literatura, los norteamericanos han tenido una vastísima producción y es justo hacernos cargo de ella porque podríamos encontrar ejemplos de los que quieran, desde Thoreau hasta Whitman, desde Edgar Allan Poe hasta, pues, estos escritores de los que hablábamos, por ejemplo, Nabokov, que siendo ruso va a Estados Unidos y escribe en inglés y se hace norteamericano, se hace estadounidense, y entonces todo eso va a ir amalgamando, toda la literatura también del exilio, todo lo que Estados Unidos ha forjado como tierra de esperanza ha tenido muchísimo éxito en términos de fruto también. Algo que a mí me gusta mucho y le admiro a los norteamericanos, porque luego también somos muy críticos con los estadounidenses, ¿no? Es la máxima potencia y en ese sentido a veces hay celos, hay rivalidades y continuamente se les critica, pero también hay que todo lo que han ido logrando, a dónde han llegado. Creo que está perdiendo poco a poco mi conexión, sí, ¿verdad? Ahí sigo presente. Bueno, lo que yo decía es que hay que admirarles ese nacionalismo puro que tienen. Yo creo que si todas las naciones fuéramos tan nacionalistas como ellos, quizás estaríamos hablando de otro tipo de mundo hoy en día. Ellos, a partir de ese nacionalismo, son personas muy sensibles, muy emocionales y han pasado por varias circunstancias, ¿no? En esto que yo tocaba hace rato de la historia de los estadounidenses, a partir de los contextos que les ha tocado vivir, han podido expresarse a partir de la literatura y no solo de novelas y de cuentos o de poemas, sino también en guiones cinematográficos, en obras de teatro, que son otro tipo de escritura y de literatura. Así nos encontramos con grandes obras obviamente, de la independencia de los estadounidenses, pero tenemos también la guerra civil de Estados Unidos. Es un contexto extraordinario que se ha prestado para cuántas historias, ¿no? Entre ellos a mí me viene a la mente, ¿cómo se llama? La película de Clark Gable, ¿no? Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, ahorita no me podía acordar, lo que el viento se llevó, con esta gran obra que es, y entre ellos nos vamos ahora más cercano a la realidad, tenemos las Torres Gemelas, ¿no? Y de eso salen otros contenidos. Y es una cultura en ese sentido que a partir de lo que ha sufrido, lo ha podido expresar perfectamente con la literatura. Por eso yo lo decía en algunos programas anteriores. La literatura siempre nos va a servir como base, para mí, la mejor base de expresión. A partir de ahí se genera y se derivan otros contenidos. Pero es la forma más sensible que tenemos los seres humanos y los estadounidenses lo han explotado para poder expresarse, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darles mucho crédito a partir de su nacionalismo a los estadounidenses. Cuando uno piensa en Estados Unidos, piensa en libertad. Es la tierra prometida, es la tierra de la libertad.
y creo que su literatura es reflejo de ello. Y ahí está, inmersa, y la historia más o menos longeva que pueda tener Estados Unidos está conectada con esto, con la llegada de los migrantes que fueron forjando y siguen forjando esta gran nación con todo lo bueno y todo lo malo que acarrea. Pero ahora vamos a lo desconocido que hay en la literatura de Estados Unidos. Autor desconocido. Pues ahora en nuestra sección de lo desconocido vamos a hablar de algo que se conoce como The Melting Pot. Sabemos que la multiculturalidad estadounidense es el factor de unión, es como este pegamento que hace a la sociedad estadounidense ser lo que es. Sin embargo, también es un elemento de discordia y lo podemos ver con mucha claridad en estos momentos. Bueno, la sociedad moderna norteamericana tiene su origen, no lo podemos negar, en la inmigración, que proviene de todas las partes del mundo. Sabemos que hay irlandeses, lo mismo alemanes, también hay españoles, la población latina. Bueno, tenemos de todas partes del mundo. Y esto es lo que los historiadores han llamado melting pot. Es un concepto que constituye una parte fundamental en la identidad de los estadounidenses. La nación, por lo tanto, es un crisol de culturas. Y hablando de religiones, el noreste del país, Nueva Inglaterra, fue poblado por todos estos ingleses de creencias episcopales. En la costa este, en la de Maryland, llegaron los católicos. Al sur, en Georgia, están los bautistas. Al centro están los evangélicos, por ejemplo, en el estado de Illinois. Al oeste, en Utah, están los mormones y además allí ellos tienen una gran tradición mormona. Y hablando de nacionalidades, pues tenemos también de todo tipo. Están los franceses que se asentaron en Luisiana, los italianos que llegaron a la parte de Nueva Jersey, los alemanes que estuvieron en Pensilvania y todos los hispanos que han poblado todos los pantanos de la península de la Florida. Con la llegada de esclavos africanos y con la anexión de los territorios mexicanos, el crisol pues todavía se diversificó muchísimo más. Entonces, la identidad estadounidense se libra en medio de una necesaria asimilación de todos estos valores universales que a veces se contraponen y por lo tanto hay que estar buscando siempre libertad, tolerancia y consenso. Sin embargo, esto excluye a ciertos grupos que se inclinan a prácticas contrarias como son la exclusión, el racismo y la intolerancia. En esta contradicción que ocurre cuando la sociedad se está haciendo, pues se está cuajando como si fuera una gelatina, pues entonces encontraremos autores de todo tipo en Estados Unidos. Desde irlandeses americanos como Francis Scott Fitzgerald, o como angloamericanos o italoamericanos como John Fante, o germanoamericanos como Bukowski, o afroamericanos como Toni Morrison, o ya no sé ni cómo decir, pero escandinavo-norteamericanos como Ray Bradbury, o judíos americanos como Philip Roth, y ahí vamos viendo la riqueza de las plumas. Y por si fuera poco, hay escritores que nacieron en el extranjero y se nacionalizaron norteamericanos como Isaac Asimov o el gran Vladimir Nabokov. Y todos estos tienen que ser considerados dentro de lo que es la literatura norteamericana, puesto que escribieron en este país, escribieron en inglés, y las historias que producen abarcan un abanico de autores, de temas, de lugares, de personajes, cuyas raíces se producen en una nación en donde lucha por encontrar esta sociedad, este aglutinamiento, este pegamento que es tan diverso y al mismo tiempo tan peculiar como pudiera ser la nación Estados Unidos y la literatura estadounidense. Y de eso quise hablar, The Melting Pot, que es este concepto que trata de unir todo lo que es la sociedad norteamericana y dentro de ella la literatura que se produce allá. Conversaciones. Mi querida Ceci,
cómo vamos a empezar este conversatorio. Te voy a dar oportunidad de redimirte. Por favor, comienza. Porque ya sabemos cuáles son las filias y las fobias de Cecilia. Pero a veces se le olvida poner algunas cosas en el guión que a veces Raúl y yo le pedimos. Bueno, y fíjense que voy a comenzar entonces redimiéndome con Juan Carlos, redimiéndome con Raúl, y hablemos de la poesía norteamericana. Hablemos de todos estos poetas que han sido tan importantes y hablemos de Thoreau, con toda la profundidad que él tiene, con toda esta rabia que también tiene él en todos sus poemas, toda esta necesidad de voltear y decir, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. O hablemos de la melancolía de Poe. Hablemos de cómo se va filtrando el amor no logrado, de cómo se va filtrando en porque la poesía de Poe es muy diferente a sus textos. O hablemos del propio Whitman, que ha sido tan inspirador, y si vamos a hablar de poetas, yo tengo muchos poetas favoritos. Robert Frost, para mí, cuando él habla de las disyuntivas del camino y todo lo que él hace en términos de poesía para hablar, pues, de temas como lo que pierdo cuando tomo una decisión y lo que gano cuando tomo la decisión. En fin, los poetas norteamericanos son entrañables, son profundos y van en contra de esta idea de perfección norteamericana, de Barbie y Ken, porque verdaderamente no son plásticos, son totalmente profundos. ¿Me reivindiqué? Bien reivindicado, Raúl. Por favor, si quieres empezar tu intervención. Sí, lo lograste, Ceci, muy bien hecho. Fíjate, a mí ahorita te escuchaba y esto también se traslada, creo, a novelistas y a otros géneros. Algo que a mí me gusta mucho, yo soy muy lector de autores norteamericanos, uno de ellos, y hablaremos más adelante probablemente, ya lo hemos tocado, Stephen King, que es mi favorito, pero algo que me gusta precisamente de lo que tienen los autores norteamericanos es lo que ya decía yo al principio del programa, son sentimentalistas y entonces escriben lo que quieren como quieren. Algunos incluso a veces hasta pueden abusar, ¿no? Tanto del lenguaje, ¿no? que utilizan en ese momento, como las descripciones que también pueden plasmar en sus escritos, pero en términos generales, ellos tienen esa filosofía, lo que traigo adentro lo voy a transmitir, lo voy a plasmar precisamente en mis escritos. Por eso a mí hay un autor que me gusta mucho, uno de los grandes clásicos, yo creo, de los autores norteamericanos, que es Ernest Hemingway. Yo creo que todos lo hemos leído y si no todos deberíamos leerlo alguna vez. Yo tuve la oportunidad hace recientemente, creo que menos de un año, de volver a leer, y digo de volver a leer porque no lo había leído desde niño, El viejo y el mar. Ay, wow. Y te puedes dar cuenta de que es un libro muy pequeño, pero está plasmado de belleza. Y eso es lo que te pueden transmitir. Eso es lo que a mí me gusta de Hemingway. Él fue prácticamente un autor aventurero, que estuvo aquí, allá, por acá, por acullá, por todos lados. Y sus obras, eso es lo que tienen, que él te da una descripción de lo que él veía a partir de los conceptos, de los elementos que él recibía por sus sentidos, nos lo trasladaba a sus escritos. Y esa es la maravilla de Hemingway. Nos puede hablar desde el Kilimanjaro, por supuesto, de España, ¿no? Pero creo yo que la mejor obra desde mi gusto personal es El viejo y el mar. Y entonces te trasladas a este mar de Cuba, donde vivió muchos años Hemingway, y te sientes identificado con dos personajes muy básicos, ¿no? Un viejo, un niño, el mar, pero te mete de lleno en ese lugar, en ese contexto, y creo yo que se vuelven historias nostálgicas que basta una vez con leerlas para llevarlas contigo toda la vida, ¿no? Eso es lo que me gusta de estos autores norteamericanos. Voy a citar ahorita a un autor no norteamericano, pero que describió muy bien a los norteamericanos y fue Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville era hijo de un general de Napoleón que viaja a Estados Unidos y hace un texto, El hombre en América, no recuerdo ahorita bien el título, y lo que hace es una descripción del americano y habla mucho de las libertades que se da el norteamericano. Y sí, hay una diferencia enorme entre haber nacido en el viejo continente y haber nacido en este nuevo, que a pesar de que sí tuvo que luchar por su libertad, obtuvo su democracia de una manera más sencilla, pero no deja de tener problemas.
Y aquí, bueno, ya se mencionaron algunas cosas. Tenemos un Edgar Allan Poe que se volvió alcohólico en una de las ciudades más antiguas, que fue la de Boston. Tenemos a Hemingway, que es un gran viajero y que puede también, junto con Tocqueville, hablarnos de otros lugares del mundo fuera de Norteamérica. Tenemos a un Mark Twain, que además nació en Mississippi y nos va a hablar de historias mucho más sencillas del campo norteamericano. Tenemos una gran variedad realmente de autores aquí. Y bueno, aprovechando que ya nos reivindicó Cecilia, a mí me gustaba mucho la idea de hablar de Henri Thoreau y hablaré de él brevemente antes de pasar quizá al terror de King, Poe y Lovecraft. No olvidemos que también es Exacto. norteamericano. Eh, Me gusta de Henri Thoreau que él es el gran opositor al sistema norteamericano mismo en los tiempos en los que se estaba reconfigurando la identidad norteamericana en el siglo XIX. Henri Thoreau defendió a México en la invasión que sufrieron en 1845 y tiene un texto muy bonito donde dice por qué tenemos que estarnos metiendo en la vida de los otros. Y al mismo tiempo escribió el texto que inspiró a Gandhi, que fue la desobediencia civil. Cuando lee Gandhi ese texto, él genera la idea primero en Sudáfrica y después en la India de lograr una independencia, vaya, una libertad completa, desobedeciendo las leyes, pero sin ser violento sobre ello. Eso hace fantástico a Henri Thoreau y es también muy impresionante que haya surgido en la misma nación estadounidense que tanto iba configurando y cuánto iba a configurar la democracia que conocemos hasta el día de hoy. Increíble. Sí, sobre todo, a mí me gustaría ahora concentrarme también en otro autor que también fue muy defensor de los mexicanos, que es John Steinbeck. John Steinbeck, él es californiano, él trabaja en muchas granjas y trabaja con muchos inmigrantes y se conmueve ante esta diferencia de clases sociales que existe entre los que están trabajando la tierra y los que prácticamente ni los ven. O sea, él va totalmente en contra de la California soleada, bonita, de bikinis y trajes de baño y wakeboards y todo eso. Y él dice, a ver, en California están pasando cosas terribles, está pasando cosas terribles con aquellos que nos están haciendo grandes, que son todas estas manos que vienen a cultivar la tierra y que están transformando desiertos en viñedos y que nadie les está agradeciendo. Entonces él tiene obras verdaderamente entrañables de Grapes of Wrath, en donde él muestra con personajes también, como decía Juan Carlos, tal vez muy sencillitos. Coyotito, por ejemplo, es el nombre de uno de sus personajes, que es un niño inmigrante que tiene una historia verdaderamente dura y entrañable. Premio Nobel de Literatura en el año de 1962. Vale la pena leer a Steinbeck. Me gustaría retomar algunos nombres de los que ya hizo mención Juan Carlos. Uno de ellos, Mark Twain, me parece una figura importantísima y trascendental en Estados Unidos, a tal grado, por un lado, el propio William Faulkner lo designó como el padre de la literatura estadounidense. Creo que eso dice ya bastante. Y en otros ámbitos, yo creo que todos los escritores al final nos convertimos en generadores de contenidos y los contenidos cada vez, creo yo, son más relevantes en la época actual. Algo que hay que dar también reconocimiento a Mark Twain fue que inspiró a otros generadores de contenidos, de entretenimiento, como es el caso del propio Walt Disney. Walt Disney, la persona que más admiraba en este mundo era Mark Twain, ¿no? Entonces, creo que la figura de este escritor, y como dijo Juan Carlos, nos puso otros contextos en las novelas, otros paisajes, otros sectores sociales, ¿no? De niveles socioeconómicos en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que una de tantas obras que tiene, por supuesto, pues son las aventuras de Tom Sawyer, donde podemos ver todos estos contrastes de la sociedad norteamericana. De los otros autores que Juan Carlos ya también hizo mención hace un momento, uno de mis favoritos, por supuesto, es Edgar Allan Poe. Yo que soy fanático de Stephen King, de esta literatura de terror y de suspenso, el propio Stephen King lo dijo en su momento. Él está parado sobre los hombros de dos grandes personajes. Uno de ellos, por supuesto, Edgar Allan Poe, y el otro, Juan Carlos lo nombró también, H.P. Lovecraft.
Estos dos, considero yo, son los verdaderos padres del terror norteamericano. ¿Y qué es lo que me gusta de ellos? Que puedes pasar desde obras muy básicas, ¿no? Como puede ser un cuento, como puedes tener personajes como un gato, como un cuervo, y que son poemas. Al final del día, el cuervo es un poema, ¿no? Pero de ahí te traslada a otros sentimientos con cuentos cortos como La Máscara de la Muerte Roja, y que podría ser muy relevante en esta época que estamos viviendo de la pandemia incluso, ¿no? Y entonces empezar a hacer todos los estudios o análisis semiológicos sería bastante interesante. Y eso lo logró Edgar Allan Poe en un momento en que él renovó las historias góticas. Por el otro lado, H.P. Lovecraft nos hablaba, sí, tenía sus tintes de terror, pero él lo manifestaba más por situaciones espaciales, ¿no? Elementos fuera de este mundo, a lo mejor seres que vivían por debajo de la Tierra. Y de todo esto se aprovecha un autor contemporáneo, probablemente de los que más venden a nivel mundial, que es Stephen King. Pero hablar de Stephen King es hablar inmediatamente de estos dos grandes autores. Ahora bien, ¿qué tiene Stephen King? Es un cuate que no tiene metodología en su escritura. ¿Qué es lo que dice él? Y es parte de su filosofía, yo lo he estudiado mucho, que él dice, primero escribe todo lo que traigas dentro. Ya después lo vas arreglando, lo vas puliendo. Pero lo más importante es que nunca te detengas en el momento que estás escribiendo, porque los sentimientos y las emociones se te van. Y recordarán que hace rato hablábamos de eso, de los sentimientos de los estadounidenses. Primero plásmalos y luego ya decóralos. Entonces creo que es una visión muy interesante la que tienen estos autores, que cuando tú agarras un libro de ellos, no puedes soltarlo. Y creo que esa es su gran cualidad. No hay sentimiento de vacío más grande que aquel cuando ves a todos los demás que se detienen en la pantalla y tú ya no sabes si estás conectado o no estás conectado. Hay que escribir eso también. Estaba pensando, ya la idea que compartí al principio del programa del espacio y el tiempo. No va a ser lo mismo lo que se va a escribir en la frontera de Estados Unidos con Canadá, cerca del lado Michigan, en las grandes urbes, Boston, Massachusetts, Nueva York, o en el lado sur. Ahorita quisiera hacer quizá alusión a Jack Kerouac y toda esta corriente beat de la literatura, que por ahí hay una película muy afortunada que habla de la vida de Kerouac que se llama On the Road, en el camino, que así se llama también el libro más famoso que tiene él, que es esta literatura un poco de viaje, que a decir de Jorge Volpi, aquí en México, él decía es que nos está haciendo falta nuevamente este libro del trayecto. Ahorita ya la gente no escribe cuando viaja porque lo que somos turistas nada más, ya no somos viajeros como Hemingway. Ahora va a ser muy interesante lo que va a ocurrir porque con todo este tema de la pandemia va a ser mucho más difícil y costoso viajar. Y quizá sea el momento de retornar a esta literatura de viaje que nos inspira, por un lado, Jack Kerouac, y quisiera también hacer mención al Colmillo de Blanco de Jack London, que también nos ofrece escenarios completamente diferentes. Otra característica espaciotemporal que tiene Estados Unidos son sus diversas digamos, climas extremos, donde por un lado puede venir Katrina en 2005 e inundar la ya de por sí inundable ciudad de Nueva Orleans, y por otro lado tenemos los grandes hielos en Minnesota y tenemos los incendios actuales en Los Ángeles. Son cosas que ocurren en Estados Unidos y eso también configura no solo su territorio, sino también su literatura y su modo de pensar. Fíjate, Juan, que tienes toda la razón. Yo quisiera ahora mencionar autoras norteamericanas y quisiera mencionar autoras contemporáneas. Por ejemplo, pienso en Joyce Carol Oates. Ella escribe unas novelonas que son así unos tabiques, pero se centran, ella se aleja de todo este paisaje urbano. Ella ya no quiere escribir de Nueva York, ya no quiere escribir de Los Ángeles, ella quiere escribir de todo lo que es este territorio que está como en el medio de los Estados Unidos, en donde tal vez te encuentres en una casa y estés rodeada de bosque y eso te haga muy complicado como niña ir a la escuela, pero también estás enfrentando pues
problemas de discriminación. Ella habla mucho de la diferencia de razas, de culturas, de tradiciones, aborda mucho cómo los norteamericanos protestan y cómo ejercen, por ejemplo, y las luchas que hay entre el conservador más puritano y entre las ideas más avanzadas, y las pone a jugar en sus novelas, y es algo muy, muy impresionante. Y hay otra novela que ahorita está siendo como el furor en el mundo, que se llama Una educación, de Tara Westover. Ella es mormona, y cuando tú empiezas a leer esta biografía, porque no es una novela, si fuera una novela yo diría, no, esto tiene muchos errores de verosimilitud, pero es una biografía, y tú cuando le empiezas a leer piensas que estás hablando de un personaje del siglo XVIII, y no, es una mujer que nació en los 80s, y todo lo que vive en Idaho está sucediendo al principio del milenio, y no lo puedes creer. Verdaderamente habla de pues el club del rifle, de cómo pueden estar acumulando armas y que es ilegal y que no parece, y cómo una mujer pudo haber llegado a los 21 años de edad en la nación más desarrollada del mundo sin haber ido a la escuela, sin haber tenido un acta de nacimiento y habiendo sido alienada totalmente de la sociedad. Una crudeza con la que esta mujer escribe que vale la pena leerlo. Se llama Una educación y es de Tara Westover. Y bueno, les digo que los norteamericanos en todo este mosaico también nos enseñan esa parte no tan desarrollada, no tan adelantada de la nación que creemos que es la más desarrollada en el mundo. Este programa ya sabemos que se nos va en un abrir y cerrar de ojos y se nos está acabando rápidamente, pero no me gustaría dejar de mencionar también autores que pertenecen al nuevo periodismo, ¿no? Esta corriente que es muy interesante. Probablemente el más renombrado de ellos puede ser el propio Truman Capote, a quien dentro de tantas obras podemos recordar por Desayuno en Tiffany's, Desayuno con Diamantes, ¿no? Como se llamó, que luego en la pantalla, bueno, Audrey Hepburn la dejó para toda la historia, esta gran película, pero también tenemos uno más reciente, y yo lo recomiendo siempre mucho, que es el señor John Katzenbach. Lean El psicoanalista, un periodista que de pronto se hizo novelista a partir de todo lo que ha vivido precisamente dentro del mundo periodístico. Bien, qué bueno que mencionas el tema de el periodismo. Estaba un poco buscando porque se me va el nombre de esta obra. Pero bueno, quería hacer alusión quizá no a un escritor, pero sí a toda una época y característica de William Randolph Hearst, que es este periodismo amarillista. Ahorita con lo que comentaba Cecilia, pues me venía a la mente, claro, hay muchas cosas muy positivas en la tierra norteamericana, pero también hay muchas sombras. Y dentro de estas sombras, uno de los aspectos interesantes que vamos a redimir a otro gran literato ruso es a este León Tolstoy, porque él escribe Sebastopol, y Sebastopol es quizá la primera gran crónica periodística literaria de un evento que está ocurriendo en Sebastopol en la guerra de Crimea. Aquí lo que puede ocurrir en Estados Unidos es que se hace el relato de lo que ocurre de manera periodística, y es toda una corriente literario-periodística que se desarrolla en Estados Unidos, y bueno, en la actualidad no se diga, con todo lo que es Internet, con el caso Floyd, con todo lo que está ocurriendo, el racismo, el clasismo, la pandemia, se va desarrollando mucha literatura encontrada, periodística, que habla de la realidad, pero también desde los sentimientos, y eso lo hace muy especial. Vamos despidiendo el programa, por favor. Ay, fue rapidísimo, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense que seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Les recomiendo a Paul Auster. Se despide de ustedes, como siempre, con mucho gusto, Raúl Sanz. Paul Auster es una gran recomendación, y los reto a aquellos que no les gusta el terror, lean Stephen King, a ver qué me dicen al respecto. Lean. Yo no voy a leer a Stephen King, aunque me lo recomiende Raúl. A mí no me gusta el terror. Yo voy a hacer dos recomendaciones: Henri Thoreau y La desobediencia civil. Y lean a Mark Twain, porque Mark Twain también era un humorista y una persona súper vivaz, con una chispa impresionante, y por eso es padre o uno de los padres de la literatura en Estados Unidos. Nos despedimos, no sin antes agradecer a Valeria Martínez y a Inés Rendón, que hacen posible este programa. También agradecer en la elaboración del guión, mi querida Ceci. A Alex Guarín, muchísimas gracias.
Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Ultimátum. Los libros hay que leerlos tan pausada y cautelosamente como fueron escritos. Fantasmas, Paul Auster.